Y en su sabiduría nuestros maestros nos enseñaron que Imen Kemach Ein Torah, es decir, si no hay harina, si no hay sustento, no hay Torah, no puede haber filosofía. Lo primero que tiene que haber es lo mínimo indispensable para poder sostener una vida y luego todo el resto. Y se lo digo porque, claro, acá en la Argentina la situación, y en muchos otros lugares del mundo, pero acá vivimos, es muy dramática y hay quienes no pueden esperar. Me refiero a los jubilados, no tienen tiempo, me refiero a los discapacitados que no pueden resolver la vida por la realidad que tienen y tantos más. Y a partir de eso, toda la polémica en relación a cómo se asignan o se reasignan los recursos, incluso con esta política del déficit cero. Claro, la sábana es corta, es complejo y las señales, bueno, también en tiempo de elecciones hacen lo suyo para que las cosas no siempre sean fáciles. Regresó, estuvo creo que más de un mes en Europa el hombre trabajando en su especialidad el comercio exterior, entre otras cosas. Me refiero al ingeniero Miguel Ponce que nos va a hablar de la economía. Qué Ingeniero, alegría, bienvenido. alegría estar de nuevo contigo acá, No me en diga este espacio. que lo afectó el cambio de clima. Allá tenía un poquito más de calor. Muy, sí, allá padecí una ola de calor en simultáneo con alguna ola de frío que había acá. Estaba en contacto, obviamente, diario y diríamos, se viven tiempos singulares en términos climáticos y no solo en términos climáticos. Me gustó mucho ese resumen introductorio que hizo usted donde de alguna manera confirma lo que yo decía en un canal de televisión, creo que antes de ayer, recién llegado, donde un poco traía esto del divorcio o la profundización del divorcio entre Main Street y Wall Street, léase, entre los mercados y la economía real. Es exactamente lo que usted ha dicho, agregándole el aditamento temporal de la influencia de un tiempo electoral. Así que me pareció muy redondito esa introducción y nos da pie para analizarlo en la dirección que a usted le parezca más adecuada. Yo me tocó estar precisamente en un canal de aire con, bueno, un conductor Feynman, al que yo le dije, fíjate, acaba de ocurrir algo que es muy simbólico. Acababa de conocerse la renuncia o el alejamiento del secretario PYME y del secretario de Industria. Y yo decía, ¿qué más simbólico que desaparezcan estos sectores cuando estamos viviendo un cierre de aproximadamente 50 pymes por día? ¿Cuánto, cuánto, Cinco, cuánto, cuánto, cuánto? repito, cierran 50 pymes por día de promedio en Wow, estos momentos. wow. Esto, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a eso y por qué había sido convocado? Porque el Ministerio de Trabajo había hecho un estudio sobre el empleo cerrado en abril y lo que había surgido a la superficie con este estudio es la mayor caída en empleos domésticos, dentro de empleadas domésticas, la caída de los dos empleos, diríamos, en relación de dependencia del Estado y del sector privado. Y la situación, diríamos, más crítica de los monotributistas sociales, aquellos que se habían depurado primero y luego, bueno. Y solo había dos aumentos en términos de empleo. Monotributo, ¿no es cierto? Y lo que serían, a ver, están los monotributistas y los autónomos. Es Ujú. decir, estos sectores que precisamente no tienen que ver con la creación de empleo. Entonces yo le planteaba a Feynman justamente algo que tiene lógica simple.
Si no hay empresas que estén tomando del sector privado aquello que se cae del sector público o que de alguna manera debiera tal vez reconvertirse a nuevas fuentes de empleo, bueno, es obvio de que los números sean los que son. Y lo peor es que me decía él, bueno, pero esto fue abril, ¿y hoy cómo estamos? Y hoy estamos más grave, porque en abril todavía vivíamos el tiempo de el achicamiento de horas extras, el levantamiento de algún turno, a lo mejor algún tipo de cierre temporario por tener que actualizar algún programa, diríamos, productivo, pero ahora angustiosamente hemos entrado al tiempo de los telegramas de despido. Y me decía el propio Feynman que en todas las encuestas de hoy, desde hace un mes, aparece encabezando la principal preocupación de la gente ha dejado de ser la inflación o la inseguridad, que se turnaban, ¿no es cierto?, en encabezar las preocupaciones populares, a la pérdida del empleo. Y yo le decía, y esto tiene una lógica, Eduardo, le decía, ¿por qué? Porque todos sabemos que se vivían tiempos de ajuste, pero en el marco de adaptarte a esa cotidianidad del ajuste, primero bajas las marcas, pasas a una segunda marca, después en lugar de salir a comer una vez con los amigos, a lo mejor te haces un café en una juntada, o a lo mejor ni siquiera eso y haces una reunión por Zoom. Te vas adaptando al achicamiento en tus ingresos y por lo tanto te vas adaptando gradualmente al deterioro de tu calidad de vida. Ahora, cuando perdés el empleo, cuando dejas de tener ingresos, obviamente la angustia es superlativa. Y entonces fue saliendo algo que contigo hemos hablado más de una vez, que es el debate sobre el modelo. ¿A dónde estamos yendo? Y yo explícitamente le dije, esta semana, hace 24 horas, le decía en el reportaje, o sea, hace 3 días, el Bausili lo dijo con todas las letras sin ponerse colorado. ¿Vamos a Perú o vamos a Paraguay? Esos dos modelos los tomó como ejemplo. Y yo decía, qué tremendo tener como ejemplo algo que uno conoce mucho, que es la sociedad peruana, donde hay, qué sé yo, 4 presidentes presos, uno que se suicidó, pero donde esencialmente el modelo peruano es un modelo de profundización de las dos clases sociales. El tipo que está laburando sabe que necesita laburar para comer, pero no tiene ninguna esperanza de salir de esa clase en la que está y progresar. En Argentina teníamos esto como característica, la famosa movilidad social ascendente, y ejemplificada, como alguna vez creo lo dijimos aquí, en aquella obra de teatro que se llamaba Mi hijo el doctor, es decir, el hijo de una ama de casa y de un trabajador que podía acceder a la universidad y por lo tanto esa mejora social. Nos caracterizaba en Latinoamérica esa movilidad social ascendente y además una clase media muy fuerte, superior al resto de nuestros vecinos, que es la que se está licuando hoy. Por eso el modelo al que explícitamente nos quiere mostrar como ejemplo Bausili es un modelo de menos ricos, pero mucho más ricos, y la base social de pobres ensanchándose con la licuación de nuestra clase media. Fíjese usted a lo que nos ha llevado su introducción. Ya, de eso se trata, pero obviamente yo lo escuchaba y el análisis es tan claro en términos de que el impacto fundamental del modelo y lo que está pasando es a la clase media, que es la que está sufriendo, y la clase media, sobre todo en la Argentina, como usted tan bien describió, que fue la fundamental y es la que sostiene o no políticamente incluso a los gobiernos. Habrá que ver qué es lo que va pasando y el agregado de la política, como usted dice, que, bueno, no nos trae buenas noticias. Digo, sabe que alguna vez he pensado, y creo que lo hemos compartido, y esto ya saliendo de la economía,
Vio que la reforma constitucional del 94 tuvo muchos aspectos muy buenos, pero me parece que los muchachos en algo se equivocaron y algunos incluso políticos hoy se dan cuenta que es esta realidad argentina de estar permanentemente en elecciones, con lo cual no se puede gobernar, con lo cual hay más energía de los políticos en la elección y las medidas para poder llegar, para ganar, para permanecer, que en realidad la posibilidad de hacer lo que hay que hacer. Yo estoy pensando, no sé a cuánta gente realmente le preocupa mucho la elección legislativa. El gobierno, de hecho, ha llevado a cabo la política sin los legisladores y como le vaya, incluso va a seguir teniendo menos, también las va a llevar a cabo, pero me parece que hay tanto desgaste, tanta energía puesta en el tema de la elección y de las elecciones que es muy difícil con lo que armamos en términos políticos el poder realmente preocuparnos de lo importante, pero una impresión mía. No, Miguel, creo que también en esto estás indicando una coincidencia con mi mirada. Creo que claramente el vivir permanentemente pensando en términos electorales hace que se posterguen decisiones estructurales o de reformas estructurales que se dice solamente la voy a poder hacer si gano la elección. Se utiliza la, diríamos, cercanía o la proximidad electoral para postergar decisiones y para que nos sirvan como excusa. Yo llegué acá desde Europa y todo el mundo me decía, bueno, pero el miedo al kirchnerismo es lo que hace que estén ocurriendo tales movidas en los mercados y que las especulaciones de volver al carry trade y todo esto. Yo decía, yo estuve en Europa y justamente con inversores, con gente muy interesada en acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la palabra kirchnerismo no existió. Nadie cree que hoy el kirchnerismo pueda ser una alternativa, diríamos, que amenace siquiera el panorama político argentino. Me Creo gustó, que es una parte, es una uh-huh, cuota, es importante, pero usted, hagamos me un gustó mucho, ejercicio. le cuento mi Miguel, tocayo, perdón, una sí. cosa, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto hace que no se habla de Cristina Kirchner? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Era lo que cantaban algunos. Mm. Está presa, lleva ya algunos meses presa, creo, o por lo menos se ha cumplido un mes, y ya casi ni se habla del tema. No digo que no haya perdido influencia dentro de su espacio, pero objetivamente la vida sigue y hay que pensarla en términos de futuro con los elementos Ujú. centrales que hacen a que una decisión económica de tomar una inversión que necesitamos pueda ser adaptada. Lo que no se dice es que las empresas están ubicadas en modo wait and see, como ante todas las elecciones, como bien vos decías recién. Entonces, si estamos wait and see, esperando ver qué pasa y cuál es el lineamiento económico a partir de ese resultado electoral, bueno, esto es lo central. Y después vamos a estar esperando la que viene, con lo cual nunca salimos de, como los niños, la excusa para no poder hacer lo que hay que hacer, criticando lo que fue, ya fue hace un año y medio, seguimos hablando de eso, y por otro lado, es todo, la verdad, es una repetición de una conducta infantil que tenemos como sociedad, donde nos auto boicoteamos y no hacemos lo que hay que hacer. Quiero dos variables más en los 2 minutos Adelante. que nos quedan. Una tiene que ver con, bueno, la fiebre en Argentina, dicen que siempre es cuánto vale, sube, baja el dólar. Este es el gran tema. Yo creo que no es, pero bueno, la gente lo tiene todo el tiempo en la mira. Y por otro lado, estos días, bueno, las contradicciones, ¿no? Viste que el periodismo es tan malo que investiga. Y entonces veía, por ejemplo, cómo eh, el gabinete mismo del gobierno, empezando por su ministro de Economía y otros, tienen más de la mitad de su patrimonio, que no es muy pequeño, le cuento, esto también hay que decirlo, en el exterior. Nada de traer los dólares acá ni invertirlos en Argentina. Una cosa, con la mía no, digo, Argentina, cultura argentina, hipocresía argentina. Total acuerdo. El primer tema que había traída era de los dos. La fiebre del dólar.
el dólar va a estar tranquilo hasta las elecciones, ya ha llegado los 2.000 millones que se necesitaban para llevar esa tranquilidad y la fortaleza del Fondo Monetario Internacional. Seguramente va a aparecer el último conejo de la galera va a ser el acuerdo que tengamos con Estados Unidos. Hay que esperar Ujú. claramente cuál es la letra chica de Eso, ese acuerdo posible. los 100 Y aranceles, ¿eh? Nos quedamos la semana pasada con eso. las 100 posiciones arancelarias que podrían entrar a arancel cero. Todavía eso no está cerrado Mm. porque todos sabemos de la variabilidad o la volatilidad de los humores del presidente Trump. Así que hay que esperar eso. El segundo elemento que vos traes, repetime el título. No, el título era simplemente esto de que algunos muchachos del gabinete tienen, no todos, ¿no? Patrimonio. Sí. El gran patrimonio afuera y no aquí. Vos fíjate que casi es una constante, ¿no es cierto? Ujú. Porque se decía que también los Kirchner tenían a través de sus secretarios sus inversiones afuera, etcétera y demás. Creo que paradójicamente Es tiene que que les ver sobraba, escúcheme, no quiero seguir así, con usted, pero como ya se habían comprado todo el calafate, así es, ya necesitaban ir a otro lugar, había que ir a New absol- York, a Miami, no hay más tierra. absolutamente. Entonces, pero claro, en este caso es mucho más, yo diría, impactante, porque ver que no es solo la cabeza, sino el conjunto del gabinete y dentro de ellos muchos que manejan la economía nuestra y la justicia, fíjese el patrimonio del señor ministro de Justicia, bueno, es me parece un emergente de esta enfermedad argentina que decíamos y la doble moral. Mm, Vengo a terminar con la casta, la consolido. Vengo a cerrar el Banco Central más activo que nunca. Vengo a dolarizar. Bueno, el dólar retrasado, no solo no es el hegemónico, sino retrasado aún. Recién ahora, por imposición del Fondo Monetario Internacional, hemos empezado a buscar más reservas y a tratar de actualizar el valor del dólar. Y hay quien dice que ni bien pasen las elecciones, el valor del dólar va a estar en un justo término posiblemente más fiel a la realidad económica que estamos viviendo. upa, ahí dio un mensaje, escucharon Sí, todo. Ingeniero, bienvenido a su Argentina, así que no se preocupe, despacito, aclimátese, la semana que viene la seguimos, temas no van a faltar. desde ya que sí. Mientras tanto, gocemos el modo La Molina. Siga, siga. Sí, Abrazo. mientras se pueda comer. Abrazo, el ingeniero Miguel Ponce, con un panorama de la economía en Argentina que está tan vinculada a todos los aspectos que hacen a la vida y como él decía, ¿no? La calidad de vida que se va deteriorando, sobre todo muy fuertemente en la clase media.